Bueno, hacemos una interrupción en la lectura que venimos haciendo del libro de los Reyes, ese libro que nos cuenta, nos relata la historia de ese vínculo entre Dios y el hombre, su pueblo, allá por los siglos sexto al noveno antes de Cristo. Nos metemos de momento en la lectura del libro del Eclesiástico, ese texto escrito cerca del siglo cuarto antes de Cristo. Entonces, lo que este autor hace es tomar las maravillas, lo sorprendente que ha sido para él, y ciertamente es así, la vida de Elías por un lado, de Eliseo por otro, en tanto los dos fueron profetas valientes en medio de un pueblo que se iba olvidando de Dios, relajando en sus costumbres, y buscando lo cómodo. Y entonces lo religioso en la vida se había ido como degradando. Entonces, ¿qué hace este autor? Dice, miren, pongamos la mirada en el ejemplo de aquellos que fueron valientes y por ser valientes sufrieron, tuvieron que huir, padecieron un montón de problemas, pero sostuvieron la fe del pueblo y Dios los ayudó, Dios estuvo con ellos. ¿eh? Es una especie de canto de alabanza a estos grandes profetas. ¿Para qué? Para que quienes escuchan a este autor en el siglo IV se sientan como invitados, esto es para nosotros hoy, a ser profetas valientes en medio de un mundo descreído, donde se han relajado las costumbres, donde el mundo se ha ido como olvidando de Dios. Entonces recuperar la pregunta, ¿no es cierto? ¿Estaré siendo el tipo de profeta? ¿Estoy llevando la voz de Dios? Y eso se nota con mis palabras y con mis gestos, decíamos en estos días. Porque las circunstancias no parecen haber cambiado mucho entre el siglo noveno, sexto, cuarto, hace 20 siglos. Entonces el desafío es permanente. Claro que la advertencia, el tomar conciencia de esta realidad en la que vivimos, tomar conciencia a veces, muchas veces, de lo poco que podemos hacer, por supuesto que hay algo que nos ubica en el justo centro y aleja de nosotros los temores, aparta las confusiones, desaparecen las mentiras, y eso se da en aquello que Jesús precisamente hoy en el Evangelio nos invita a poner la mirada y el corazón, que es la vida de oración. Si hay algo verdaderamente importante en nuestra vida como hijos de Dios, es la oración. Si no tuviera que decir, bueno, siento que estoy medio tibio, a veces indiferente, que sí, que no, que tomo conciencia de mis pecados, que sé lo que Dios espera de mí, que rezo, pero falta como fuego en el corazón, falta oración. Si me siento como muy especialmente atacado, falto de recursos, falta oración. Si me siento desanimado, triste, dejado, como negativo, pusilánime, miro la realidad, está todo mal, falta oración. Si siento que tengo una enorme capacidad para amar, pero no la estoy empleando. Si siento que Dios me ha bendecido, no sé, con un lindo matrimonio, con buenos hijos, con amigos, con talentos, con dones, tal vez con bienes, pero siento que falta algo, falta oración. Ahí está. Por allí empieza y termina todo. La oración es ese cordón umbilical que nos une a Dios por donde fluye la vida del Espíritu. La oración es ese encuentro diario, minuto a minuto. Teresa de Ávila decía, rezar es estarse delante de aquel que sabemos que nos ama. ¿Cómo no entonces disponer el corazón para vivir en oración? Ya no solamente para rezar de a ratos, sino para que nuestra vida, nuestras horas fluyan, transcurran en actitud orante. Sé que el Señor está en mí, que está junto a mí,
¿eh? Sé que el Señor está en la creación que me rodea. Y entonces empiezo a encontrar fuentes para hacer de mi vida una vida de oración. ¿Qué es una vida de oración? Una vida de encuentro con Dios. Porque entonces yo me puedo encontrar, insisto, con Dios en la palabra, que para eso me habla, me puedo encontrar con Él en la liturgia de las horas, me puedo encontrar con Él en los sacramentos, me puedo encontrar con Él en el prójimo, en la realidad del que sufre, padece. Pero por supuesto que me debo encontrar con mi buen Señor en el corazón. Y para eso hace falta mover el querer, el darnos cuenta. Muchas veces eh, el corazón del hombre es mezquino, no por maldad, sino porque está distraído. Estos son los peligros en la vida de oración. Lo dicen los grandes santos. La distracción, ¿eh? Las ambigüedades e incoherencias en nuestra vida, que como tocan en la verdad de lo que vivimos, entonces, por supuesto, dejan seco, árido el corazón. Y el corazón que deja de rezar muere, muere la vida de fe. Esto es a lo que quiero decir, porque el corazón que se dispone a la oración crece en ese vínculo de intimidad con Dios. Por lo tanto, desarrolla una espiritualidad más profunda. Las personas que rezan miran la vida no en la inmediatez exclusiva de lo que están viviendo, porque quien pone la mirada exclusivamente en la inmediatez de lo que vive muchas veces desespera, se entristece o al revés, hace de su vida una alegría permanente y constante que sabe que no dura. Las personas que rezan miran la propia vida con un horizonte de eternidad, miran la propia vida en perspectiva. No se olvidan que si las cosas hoy están mal, uno mira para atrás y dice, Dios nunca me abandonó. ¿Por qué me va a abandonar? ¿Por qué creo que me va a abandonar ahora? La oración precisamente es eso, es date cuenta que no estás solo. La oración es ese encuentro de amor donde dejo a Dios que sea mi Padre y además Padre nuestro. Miro al otro no como un sospechoso, sino como un hermano. La oración hace que, como dice el catecismo, ¿no? La oración es una eh, mirada lanzada a Dios. Y entonces empiezo a descubrir la riqueza de una oración que se hace alabanza, adoración, de una oración a lo largo del día, quiero decir, en donde yo me encuentro dando gracias. Necesito, mi corazón pide dar gracias. En primer lugar, por el don de la vida, por todo lo que Dios me ha concedido hasta aquí. Entonces, el corazón que agradece mucho, que se siente agraciado, es decir, habitado por la gracia de Dios, lleno, bendito, no puede hacer sino de su propia vida una correspondencia. Porque he recibido tanto, me siento que tengo que ofrecerme. Pero eso surge de la verdad vivida en la oración. En la oración yo me encuentro con el maestro que me aconseja, con el maestro que me guía, con el Padre que me cuida, con el Espíritu que me alimenta, que me sostiene. Ese fuego que hace falta en mi vida matrimonial, muchas veces lo encuentro en la oración. Por eso es tan importante rezar. Y ya no solamente solos, ese espacio de soledad habitada en la mejor compañía, dicen los santos, que es la compañía de nuestro buen Dios. ¿eh? Esa oración debe ser compartida con otros. Yo les digo, miren, yo me encuentro a veces tantos matrimonios con tantos conflictos, ¿eh? Pero sí me he dado cuenta que los matrimonios que aún pasando por momentos difíciles, y todos los matrimonios pasan por momentos difíciles, si marido y mujer rezan juntos, pueden atravesar cualquier circunstancia. Entonces el punto no es que tengamos que atravesar momentos duros, difíciles, matrimoniales, familiares, económicos, sociales, de enfermedades. El punto es que rezamos poco y por eso desesperamos. Lo que nos falta es oración, esa vida íntima, donde Dios me dice, es por acá. En la oración me veo iluminado. Por eso la oración purifica, la oración calma, la oración restaura, la oración da paz, la oración fortalece, la oración quita miedos, la oración capacita para lo mejor.
En la oración todo es ganancia. Claro, cuando abandonamos la vida de oración, insisto, porque estamos distraídos, apurados, porque hay mucho ruido, por el ambiente en el que nos movemos, porque vivimos poniendo excusas permanentemente, porque somos desordenados, porque nos falta amor genuino hacia Dios, a quien debemos, como dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Es decir, si falta la oración, falta todo. Podrá haber buenas intenciones, una religiosidad apoyada llena de deseos nobles, lo cual es bueno, pero no alcanza. En tanto que todo aquello que atraviesa la vida de oración siempre es eficaz. Se ordena la propia existencia, se calman todas las tormentas, se pacifica el corazón. Uno mira la realidad, por problemática que sea, como una invitación a hacer algo. Entonces decíamos, la oración de alabanza, la oración de adoración, la oración de acción de gracias, la oración de intercesión. Pongo tantas necesidades y nombres delante del Señor. La oración de petición, lo ha dicho el Señor, pidan y se les dará. Pedimos mal y por eso no obtenemos. Tenemos que pedir con fe. Tantos ejemplos que surgen en la palabra de Dios de quienes piden con fe. ¿Cuántas veces Jesús realizó el milagro? No porque se lo merecieran, porque pedían con fe. Entonces la oración es también fuente para que nuestra fe crezca, se haga nueva. Papá y mamá tienen que no solamente rezar juntos, tienen que enseñar a rezar a sus hijos, tienen que ayudarlos a rezar. Y esta es tarea frente a la cual tanto la paternidad como la maternidad no admiten jubilación. Hace poquito, unos días atrás, fui a hacer una unción, una abuelita, unos 94 años. Llegué, iba a rezar, y la abuelita dice, espere un momento, padre. Entonces empezó a llamar a uno, al otro, venga, mijito, ¿eh? Pónganse aquí, vamos a rezar. Todos los hijos me miraban y rezamos. Una maravilla. Esa abuela no se jubiló nunca. De lo más importante, enseñé a mis hijos, a mis nietos, a rezar. Y para eso la vida entera es una escuela de vida. La oración también es un camino que debemos recorrer. Y el punto es, como decía Teresa de Ávila, cuando se abandona la vida de oración, durante un tiempo se vive de una cierta reserva espiritual, pero antes o después aparece la trampa. Entonces, volver a encontrarnos con este propósito, con esta invitación, porque es Jesús el que nos invita a entrar en relación con Él. Él es el que desea encontrarse con nosotros. Queremos lugares comunes para poder encontrar cómo desarrollar nuestra oración. Recemos con los salmos, recemos con el Padre Nuestro, esta oración sencilla, simple, profunda, que es la síntesis de la oración y la más perfecta. ¿Por qué? Porque es la que Jesús nos enseñó. ¿Acaso, como dirá por allí algún santo, sobre la oración jamás se dirá lo suficiente? Pero ciertamente entonces estas aproximaciones, estos pensamientos que nos ayuden a motivarnos. Mañana estaremos celebrando al Sagrado Corazón de Jesús. A Él le pedimos en esta Eucaristía que nos regale un corazón orante.